Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre los costos de producción a largo plazo. El grupo está conformado por Gustavo Retamoso, María Cristina Esparrín, José María Luna y quien les habla, Álvaro Rivera. A continuación le doy el pase a mi compañero. Bien, costos de producción en el largo plazo. Se dice que los costos de producción son a largo plazo cuando las empresas adquieren cierta flexibilidad en la toma de decisiones, lo cual permite realizar modificaciones en los factores de producción. Esa toma de decisiones pueden involucrar cambios en dichos factores, ya sea como el ampliamiento de su capacidad para producir, la reducción o aumento de planillas, e incluso el cierre, modificación o lanzamiento de productos en el mercado. Según las operaciones que se van realizando a largo plazo, la empresa elegirá la combinación de factores que más le convenga, dado que así se hará un uso eficiente de recursos. Es decir, se reducirá costos en un determinado nivel de producción. Profe, yo le hablaré sobre el costo del uso de capital. El costo del uso de capital es el costo anual de poseer y utilizar un activo de capital, que es igual a la depreciación económica más los intereses perdidos. Eso se puede explicar mejor a través de un ejemplo. El ejemplo sería que un restaurante compra un nuevo equipo, en este caso sería un horno, e invierte en este 1 millón de soles. Se puede amortizar la inversión en el periodo de vida útil del nuevo equipo del horno, en este caso será de 4 años, con 250.000 soles anuales. Estos 250.000 soles anuales van a ser concebidos como la depreciación anual del equipo. Pero si la empresa no hubiera invertido en este equipo y le hubiera dado un mejor uso alternativo al capital invertido, como por ejemplo una ampliación del restaurante, hubiera reportado ganancias de 100.000 soles anuales, que es 10% del monto invertido, o sea, del 1 millón de soles. Para hallar el monto del costo del uso de capital, se suma la depreciación económica con el tipo de interés por el valor de capital. Se halla 4 veces porque la vida útil del equipo en este caso es de 4 años. Y lo único que varía cada vez es que se resta la depreciación anual cada año. Y para hallar la tasa del costo del uso de capital se suma la tasa de depreciación, que como es 4 años de vida útil sería un cuarto del año, que sería el 25%, más el tipo de interés, que es el 10%, lo que daría un total del 35%. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la elección de factores que disminuyan los costos de producción. Bueno, para hablar de esto, de hecho que es necesario tomar en cuenta de que las empresas quieren producir un punto máximo o un nivel de producción determinado, pero que sin embargo que este nivel de producción determine el menor costo posible. Y de hecho, pues uno de los factores que inciden en esta decisión de las empresas es el precio de cada factor de producción. En este caso, por ejemplo, evaluando los salarios y el costo del uso del capital, evaluamos que los salarios están medidos por las horas de trabajo en el año. Y para tener un factor, en este caso el precio del trabajo es el salario, ya que justo es el salario que justifica el precio del trabajo, representado por una W. Y por otro lado, hablamos del capital medido en horas, representado por una tasa de interés R. En este caso, el punto exacto en donde se da una disminución de los costos de producción es en la isocuanta entre la relación de sustitución técnica y la relación marginal de sustitución técnica, en donde se iguala el cociente entre los factores productivos mencionados con anterioridad. Ahora hablaremos sobre la recta isocoste, que es una recta decreciente que muestra las combinaciones que existen entre el capital y el trabajo. Estas pueden compararse por el coste total dado, y cada uno de los puntos que se encuentran en esta recta nos indica el coste. No, ya me trabé, perdón. No, me voy a matar. Oye, Chris, ¿por qué no lees? O sea, como que chilo, ¿no? Sí, y ahora Sí, sí. que nomás lees y ya a la mala. No, ya sabes Yay. qué, Y si te trabas, pucha, sigues nomás. para Ya. no hacer doble, o sea, recorto esa parte simplemente. Ujú. Ya, entonces, vuelve a iniciar guía Chris. Yay.
Ahora hablaremos sobre la recta isocoste. Es una recta decreciente que nos muestra las combinaciones que existen entre el capital y el trabajo, que pueden compararse en un coste total dado. Cada uno de los puntos que se encuentra en la recta indica el mismo coste, quiere decir que tiene la misma cantidad y no varía. Y también se puede decir que cada vez que la recta se encuentra más lejos de su origen, indica que el coste es mucho mayor. Sabemos que esto nos permite poder descubrir cuál de estas es mucho más eficiente para la empresa. El coste también se puede conceptualizar mediante las fórmulas, que puede ser el coste es igual a W por L, que sería el trabajo, más R por K, que sería el capital. Pero una manera más fácil de verlo es que el coste es igual al precio del trabajo por el trabajo, más el precio del capital por el capital. Por otro lado, si es que nosotros despejamos la fórmula, encontramos que el capital es igual a C sobre R, quiere decir el coste sobre R, menos el W sobre R por el trabajo, que esa parte vendría a ser lo que es la pendiente, que como podemos ver en la fórmula siguiente, se puede ver que es el reemplazo de la fórmula matemática, que vendría a ser Y es igual a A menos B por X. Siguiente, por favor. Bien, continuando, hablaré acerca de la rigidez de la producción a corto plazo. Cuando una empresa produce a corto plazo, puede no minimizar sus costos de producción debido a la rigidez en el uso del capital. En cambio, la flexibilidad que existe en el largo plazo permite a las empresas producir con un coste medio más barato y eficiente. Como podemos observar en el gráfico, el nivel de producción inicial es Q1. Si nos quisiéramos trasladar hacia Q2, en el corto plazo tendríamos que movernos de L1 hasta L3, habiendo un incremento en el trabajo, más no en el uso del capital, dado que es fijo. Ahora, comparándolo con la senda de largo plazo, se puede obtener el mismo nivel de producción a una menor cantidad de trabajo, ya que nos movemos de L1 a L2, y también a través de un incremento del capital, es decir, de K1 a K2. Para apreciar mejor la rigidez que existe, podemos observar la senda de expansión a corto plazo, que se va haciendo más horizontal y se expresa aumentando el trabajo. Siguiente. El coste medio y marginal a largo plazo. Primero voy a definir qué es la curva de coste medio y curva de coste marginal. La curva de coste medio es la curva que relaciona el coste medio de producción y el nivel de producción cuando todos los factores, incluido el capital, son variables. Y la curva de coste marginal es la curva que muestra la variación que experimenta el coste total a largo plazo cuando se produce una unidad más. En el gráfico se puede observar que la curva de coste medio, la curva azul, tiene forma de U, pero la causa de la forma de U son los rendimientos crecientes y decrecientes de escala. La curva de coste marginal a largo plazo, la marrón, puede hallarse a partir de la curva de coste medio a largo plazo, pues como dice la teoría, mide la variación que experimentan los costes totales a largo plazo a medida que se va incrementando la producción. El coste marginal se encuentra por debajo de la curva de coste medio a largo plazo cuando el coste medio es decreciente y por encima cuando es creciente. Las dos curvas se cortan en el punto A, en el que la curva de coste medio a largo plazo alcanza su punto mínimo. Hay un caso especial en que el coste medio es constante y el coste medio y el coste marginal son iguales, formándose una gráfica idéntica a la demanda de elasticidad perfecta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las economías de escala y su relación, en este caso con los costos de producción a largo plazo. Bueno, cuando hablamos de economías de escala nos referimos cuando una empresa o un consumidor pretende duplicar su nivel de producción sin necesariamente duplicar su coste.
Por el caso contrario, puede ocurrir una deseconomía de escala que mi compañera explicará a continuación, en donde pues las empresas duplican su producción, sin embargo también deben duplicar sus costes. En este caso, por ejemplo, el término de economía de escala tiene una relación directa con los rendimientos marginales crecientes, puesto que en este caso hay una elección de los factores debido a que hay una alteración en la producción. Para hacer una pequeña comparación entre el largo plazo y el corto plazo, en el largo plazo, la curva media, en este caso en el largo plazo, se caracteriza por una forma de U, y es porque en este caso tienen economías en los niveles de producción relativamente bajos, las economías de escala, y las economías de escala en los niveles de producción más altos. En el corto plazo ocurre que la forma de U del costo medio responde a los rendimientos marginales crecientes, pero sin embargo estos son inicialmente crecientes y luego decrecen. Esto pasa porque en el corto plazo uno de los factores de producción es fijo y el otro es variable. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas relaciones que tiene con el excedente del consumidor. Bueno, en este caso hay una primera relación cuando el excedente del consumidor es menor a 1, provoca que el costo marginal sea menor al coste medio. Entonces el coste medio muestra las economías de escala decrecientes. Luego existe un excedente del consumidor cuando es igual a 1, entonces produce que el costo medio sea igual al costo marginal. El costo medio muestra una economía de escala constante. Cuando el excedente del consumidor es mayor a 1, y esto no es positivo para las empresas, el costo medio pasa a ser menor que el costo marginal, lo que produce que hay una deseconomía de escala creciente. Y también mediante un indicador de economía de escala, cuando el excedente del consumidor es igual a 1, no hay ni deseconomía ni economía de escala. Cuando el excedente del consumidor pasa a ser mayor a 1, pues este excedente del consumidor produce que el índice de economía de escala sea negativo y de hecho existe una deseconomía de escala. Y una economía de escala pasa cuando el excedente del consumidor es menor a 1 y pues de hecho es positivo el índice de economía de escala y se da una economía de escala. Siguiente. Ahora hablaremos sobre las deseconomías de escala, que como dijo mi compañero es cuando se duplica el nivel de producción y también se duplica el coste. También se puede decir que ocurre si el incremento porcentual de la producción es menor que el incremento porcentual de todos los factores de producción. En otras palabras, se refiere a que si aumenta el capital y el trabajo, pero no aumenta la producción, y esto genera mayores costos, como por ejemplo, cuando, digamos, una empresa que vende camisas produce 100 camisas al día y para poder incrementar su producción o tener una producción más eficiente y eficaz, decide comprar unas máquinas de coser y contratar a 10 personas más. Entonces, si es que pasado un mes sigue con el mismo nivel de producción con las 100 camisas, esto quiere indicar que hay una deseconomía de escala debido a que aumentó el nivel de producción, pero también el coste es el doble porque se tiene que pagar los salarios y también tuvieron que pagar la maquinaria. Gracias. Bueno, y ahora les pasaremos a mostrar nuestras referencias.